live en Instagram de Nara. Entonces, si quieres. Nosotros no vamos a grabar de. Estamos ¿Sí? completamente en vivo a segundos de Y así. Pero Pero si quieres tú primero dilo. A Jocelyn, pollo no altamente por discriminación. Y ahorita justamente vamos a platicar con algunas. No, lo tapan los oídos. Pues, Mejor que se pueda. Así ahorita es violación y que no es no. También quiero que otras víctimas de delitos sexuales sepan que, aunque nunca les van a regresar lo que les quitaron, hay personas que las van a escuchar y apoyar, que las cosas realmente sí mejoran y que cuentan conmigo. Axel, Carlos, Nicolás y Julián me violaron. Grabaron mi violación y ellos y otras personas difundieron el video. 2 ya fueron arrestados y están enfrentando las consecuencias de sus actos. Uno de estos 2 ya fue condenado, faltan los otros 2. Y las demás personas que participaron en la difusión de ese video. También fue arrestada Jocelyn Hoffman, quien me revictimizó, difundió el contenido y la existencia del video de mi violación y me insultó, denigró y descalificó ante sus millones de seguidores. A raíz de la difusión de este video, recibí amenazas contra mí y contra mi familia de violencia, violación y amenazas de muerte. Con mi caso, también quiero que se sepa y que quede claro que nadie te puede calificar por cómo te ves o cómo te vistes, ni juzgarte por tu sexualidad, sin importar la cantidad de followers que tengas en redes sociales. Y que cuando una persona dice que la violaron, yo sí les creo. Quiero que quede claro que todas nuestras palabras y acciones tienen consecuencias y que hay que cuidar muchísimo lo que se dice en redes, porque no sabemos cómo puede afectar a otras personas o influir en lo que tus seguidores dicen o piensan. Nadie está listo para enfrentar que fueron víctimas de una violación. Pero hacerlo cuando todo el mundo habla de tu caso, cuando te acusan de mentirosa, cuando te insultan, ofenden y amenazan con violarte y matarte, es mucho más difícil. Yo no quise hacer público mi caso, me quitaron esa decisión, pero decidí hacer pública mi denuncia y los avances que han habido porque quería contar mi propia historia, una historia que muchas y muchos ya habían contado sin saber lo que realmente había pasado, para su propio beneficio o para insultarme y descalificarme. También decidí hacer pública mi denuncia porque creo que le puede servir a otras víctimas. Espero que les sirva saber que, aunque en muy pocos casos y nunca de forma completa, se puede alcanzar cierta justicia, que se sepa la verdad y que los hechos no queden sin consecuencias. Al día de hoy, siguen vendiendo y distribuyendo el video de mi violación en grupos en Telegram y en redes sociales. Esas personas quiero que sepan que ya presenté la denuncia y que lo que están haciendo es un delito que merece cárcel. Que todas las personas sepan que es un delito difundir contenido íntimo de cualquier persona sin su consentimiento y si es menor de edad es pornografía infantil. En este proceso he pensado mucho cuál es el final feliz, entre comillas. ¿A qué quiero que lleve todo esto? Y lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie. Que mi caso sirva para que todas y todos aprendamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito, que no tienes derecho a insultar, humillar o denigrar a otra persona y que no tienes derecho a tener ni compartir contenido sexual de una persona sin su consentimiento, ni nunca si es menor de edad. En el caso de mis agresores, por haber sido adolescentes cuando cometieron los delitos, el sistema que se les aplica es muy diferente. Ha sido muy difícil aceptar que sus consecuencias sean tanto más leves que las que tendrían si hubieran sido adultos. Pero dentro de lo que cabe, creo que sí he podido lograr cierta justicia y seguiré buscando que en todo lo que sigue se reconozca lo que me hicieron, que se comprometan a no volver a lastimar a nadie y que tengan las consecuencias más fuertes posibles. A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar. En el caso de Jocelyn, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad. No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescentes y el de adultos, o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella. Lo que me pregunté fue qué fortalecería más el mensaje, qué me daría más paz y qué sería lo más sanador para mí. Por eso, después de analizar las opciones y platicarlo con mi asesoría jurídica, buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica y que en lugar de que Jocelyn siguiera en la cárcel, pudiera salir, pero sujeta a una serie de condiciones con las que cambiara su forma de comunicar, de tratar a las mujeres y con las que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad.
Por eso llegamos al acuerdo de que ella saliera, sujeto a que hiciera y difundiera una disculpa pública en los términos y con el contenido que acordamos, que asistiera a pláticas con colectivas feministas y a cursos de capacitación y sensibilización en temas de violencia de género y otros relacionados, que compartiera en sus redes un video al mes con lo que aprendió en dichas pláticas y cursos sobre los temas de violencia contra las mujeres, feminismo y género, que hiciera donaciones a instituciones de apoyo a mujeres y niñas y que invitara a sus seguidores a donar, que colaborara como testigo en las demás investigaciones de mi caso, que no volviera a insultar, humillar, denigrar o revictimizar a nadie, especialmente mujeres y niñas, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso, y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse a mí ni a mi familia. La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer, y si hace manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos. Espero que los hombres entiendan que nuestros cuerpos no son suyos, son nuestros. Yo soy mía. Que si nosotras no damos nuestro consentimiento, es violación. Que aprendan que el consentimiento tiene que ser libre, informado, consciente y hasta entusiasta. Y espero que a otras mujeres y niñas esto les dé fuerza. Que con este caso vean que la sociedad está cambiando. Que como a mí me apoyaron en las colectivas, cada vez hay más personas que les van a creer y las van a apoyar. Que no están solas y que la violencia sexual, emocional o en cualquiera de sus formas no es normal y no tienen por qué tolerarla. Para acabar, espero que todo esto sirva de algo. A mí me ha servido mucho. Gracias. Escucharemos ahora la intervención de Javier Schuster Rico. Yo quisiera comenzar por agradecerle públicamente a Ainara su confianza en nuestro equipo y a Samantha Cerizola de FEM por FEM, que nos refirió para este asunto que integramos a nuestra cartera pro bono de principio a fin. El asunto se lleva pro bono en nuestro despacho. Tanto yo en lo personal como el resto del equipo de nuestro despacho hemos aprendido mucho de mujeres como ustedes y de su lucha. Ha sido una gran oportunidad y un privilegio poder apoyar en este caso. Desde la primera junta que tuvimos con Ainara le manifestamos que ella sería en todo momento quien llevaría la batuta del asunto. Ni nosotros, ni su familia, ni nadie más. Que ella sería quien decidiera qué tan lejos ir, si en algún momento parar y qué objetivos buscar. Tenemos la firme convicción de que es tan válido denunciar como decidir no hacerlo, o en cualquier momento del proceso decidir no seguir adelante. Nadie puede exigirle a una víctima la inevitable revictimización que implica enfrentar un proceso penal o seguir adelante con él. Por eso mismo es tan admirable lo que ha hecho Ainara. No solo decidió denunciar a sus agresores y llegar hasta las últimas consecuencias, sino además decidió contar públicamente su historia, para tomar control de la narrativa y decir en su propia voz lo que había vivido, para dar un mensaje de fuerza y empoderamiento a otras víctimas y para llevar un mensaje social que, como ella ha dicho, y no pretendo más que reafirmarlo, se resume en 3 cosas. Violación equiparada es violación, es decir, realizar un acto sexual sobre quien no tiene la capacidad de consentir, comprender o resistirlo, es tanto como obligarla o obligarlo y tiene las mismas penas. Y si una persona está bajo los efectos del alcohol, es probable que no tenga la capacidad de consentir, comprender o resistir. 2. Es un delito tener o compartir contenido sexual o íntimo de menores de edad, y de cualquier persona si no es con su consentimiento. Y 3. Nadie tiene derecho a juzgar, calificar, insultar o denigrar a otra persona por su comportamiento sexual, por su aspecto físico, por su preferencia o identidad sexual o por cualquier otra categoría sospechosa. Toda mi admiración para Ainara. Ahora quisiera brevemente explicar que tanto por lo que hace a Jocelyn como por lo que hace a los adolescentes agresores sexuales, no solo quienes agredieron sexualmente a Ainara, sino también quienes difundieron el video de su agresión. El objetivo siempre ha sido y sigue siendo el mismo: justicia para Ainara, y seguimos adelante con el caso. Lo que es fundamental dejar claro es que justicia no solo es cárcel. Basta ya del populismo punitivista, de equiparar justicia con cárcel. En la pregunta ¿por qué es justicia? Debe atenderse a cada caso concreto y poner en el centro a las víctimas, escucharlas, saber qué quieren y hacer todo lo posible por generar los mecanismos jurídicos para que consigan sus objetivos. Muchas veces las leyes o las autoridades impiden que las víctimas obtengan lo que para ellas es justicia, como puede serlo una disculpa de quien hizo daño, que la persona imputada se someta a cursos y programas, que haga servicio comunitario, que se someta a tratamiento y muchas otras cosas. Este y otros mecanismos que podríamos llamar de justicia restaurativa pueden ser mucho más sanadores y reparadores, no solo para las víctimas, sino también para la sociedad, que meramente pretender que haya un castigo de cárcel por tantos años como sea posible en un sistema penitenciario colapsado y que está muy lejos de poder cumplir con los fines de la pena. En este caso consideramos que se ha logrado justicia en lo que hasta ahora se ha avanzado, sin perder de vista que aún falta mucho por hacer y que acompañaremos a Ainara en cada paso del camino que aún sigue por delante. Haber optado en el caso de un adolescente cuya pena máxima era de 3 años por una condena
de 2 años, 2 meses y 22 días, el reconocimiento de su responsabilidad, el reconocimiento en una sentencia firme de que lo que Ainara denunció era verdad, que lo que pasó efectivamente fue una violación, el compromiso del adolescente de colaborar en las investigaciones y de someterse a tratamiento y sensibilización, consiguió garantizar, en ese caso, el derecho de Ainara a la verdad, a cierta justicia y a garantías de no repetición. Haber acompañado desde hace meses la decisión de Ainara de darle una segunda oportunidad a Yoselyn, el trabajo realizado con la Fiscalía y con la propia defensa para encontrar los mecanismos jurídicos y para alcanzar este acuerdo en el que ella se disculpara, reconociera lo que había pasado, se sometiera a cursos, colaborara en las investigaciones, se comprometiera a cambiar su manera de comunicarse en redes y los demás compromisos que Ainara ya refirió. Estos son los que integran la suspensión condicional del proceso y que tiene la máxima duración, que es una duración de 3 años. Todo esto no solo es reparador para Ainara, la protege y evita su revictimización, sino que además, como ella misma lo dijo, y siendo tanto más admirable por haber decidido tener ese objetivo, manda un mensaje de fuerza, cumple una función pedagógica con la sociedad de lo que se puede y no se puede hacer en redes sociales, y consigue justamente verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y no solo para Ainara, sino incluso para la sociedad en general. Por último, me gustaría exhortar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, de forma respetuosa, a abstenerse de juzgar, especular o descalificar lo que para Ainara es justicia. Solo corresponde a la víctima definir lo que para ella se acerca a eso que llamamos justicia, y juzgarlo desde fuera, exigir que tuviera otro desenlace, especular o descalificar las motivaciones y el proceso que Ainara misma que ha explicado sería muy lamentable. Precisamente el espíritu del sistema de justicia penal acusatorio es poner en manos de las víctimas decisiones como esta. Es alejarnos del punitivismo estatal. Lejos de señalar, criticar y juzgar, lo cual robustecería los ánimos punitivistas que implican legitimar la búsqueda de venganza, hay que entender que las consecuencias jurídicas de los delitos incluyen garantizar los derechos de las víctimas. El castigo penal que el hecho merece, en términos de los años de prisión, no es sino un límite al poder punitivo del Estado. No es un derecho de la sociedad a privar de la libertad a nadie. Ahora pasamos con la intervención de Samantha Cerizola. Muchas gracias. Primero agradecer a Javier Schute y al despacho Schute de Solgojón por haber integrado este asunto a su cartera pro bono. Estoy segura de que seguirán teniendo éxito en el asunto como lo han hecho hasta ahora. También agradecer a Ainara por la confianza que nos diste, agradecer por darme la oportunidad de ver de cerca lo valiente que eres, lo fuerte que eres. Como bien dijiste, tú no tuviste la oportunidad de contar tu historia, te arrebataron esa oportunidad. Y a pesar de todo, a pesar de todas las mentiras, de todos los ataques, siempre te mantuviste fuerte y valiente. Es muy admirable. Muchas felicidades. Por otra parte, recordarle a todas las mujeres que no están solas, que tienen una tribu que las respalda. Nuestras redes sociales están siempre abiertas. Nosotras damos asesoría jurídica, psicológica y médica gratuita para mujeres víctimas de violencia de género. Nuestras redes sociales son FemXFem. Nos ponemos a toda su disposición. No están solas y nosotras siempre les vamos a creer. También comentarles que Fem por Fem será la organización encargada de dar las pláticas mensuales a Yoselyn H., por así haberlo ordenado la jueza de control a petición de la asesoría jurídica. Por último, quiero comentarles un comentario que nos puso una seguidora en la publicación de actualización del caso Ainara, que es que si una puede, todas vamos a poder en un futuro. Ainara, por tu fortaleza, por tu resistencia y valentía, hoy tu asunto le da fe a mujeres que un día todas vamos a tener justicia. Muchas gracias. Agradecemos mucho su atención. Abrimos ahora preguntas y respuestas. Abogado, a 48 horas, faltan ya 48 horas para que se vence el plazo, de la disculpa pública. ¿A través de qué medios se tiene que realizar esa disculpa pública y qué duración debe de tener esta disculpa pública? Esa por un lado, y por otro, ¿a cuánto asciende, si se puede mencionar, la compensación económica? Sobre la segunda pregunta, el tema de la reparación del daño, en el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México algo se dice al respecto. No diremos más ni daremos detalles, pero es fundamental recalcar que toda víctima tiene derecho a una reparación integral del daño, y la integralidad en la reparación implica que más allá de lo económico exista un efecto restaurativo, compensatorio y reparador en las consecuencias del delito. En relación con la primera pregunta, en su momento oportuno, es información que va a ser evidente una vez que sea publicada y difundida
la disculpa, se tomaron todas las precauciones para que fuera un ejercicio absolutamente serio, con absoluto respeto de los derechos de Ainara y realmente reparador. ¿La compensación económica es independiente de ese 5% que también marcan en el comunicado? Si lea correctamente el comunicado, Jocelyn H. está obligada a donar a instituciones, asociaciones y colectivas feministas el 5% de sus ingresos durante la duración de la suspensión condicional, que es la máxima posible, que son 3 años. Yo tengo una pregunta para ti, Ainara. Independientemente de lo que nos acabas de leer acerca de tu posición, yo quiero que nos digas así, directamente, ¿cuál es tu punto de vista en torno, ahora que ya se le ha dado pues, estos beneficios que lo contempla la ley a esta agresora, a Joseph Pop, pero también, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a ella ahora que ella ya ha recobrado su libertad? ¿Qué es lo que tú le dirías y qué es lo que tú sientes ahora al saber que ha recobrado su libertad? Pues lo que yo le diría, creo que ya lo dije, es que hay que cuidar muchísimo el cómo nos expresamos de la gente en redes sociales, porque de verdad afecta en la manera de pensar y en lo que opinan nuestros seguidores, y al hacerlo de una manera tan despectiva, tan denigrante, haces de cierta forma que tus seguidores también se comporten de esa manera. Entonces pues el cuidar mucho más, el no humillar, el no denigrar, el no descalificar a ninguna persona por ningún motivo, y mucho menos con una cantidad de followers tan grande como la que ella tiene. ¿Qué le dirías a ella? ¿Qué le dirías a ella? La posibilidad de hablar con Jocelyn, es decir, ayer se vieron en una audiencia, pero fuera de todo este acuerdo, ella te ofreció una disculpa. La disculpa va a ser la que se hará pública. No tuve la oportunidad de hablar con ella, solamente con su asesoría jurídica, y ya, eso es todo. ¿Qué pasa la reclasificación del delito, o sea, de pornografía infantil a discriminación? ¿Queda satisfecha? Yo personalmente sí estoy satisfecha, porque creo que pues es algo muy complicado, y de esta forma, con la reclasificación, también puedo lograr un poco de lo que era mi objetivo, que no volviera a lastimar a nadie de la manera en la que me lastima a mí, y eso es de lo más importante para mí. Ainara, platicas que expresabas en este momento que tú decides otorgarle el perdón a Jocelyn junto con tu equipo de abogados asesorada. Ahorita contaste esto, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión? Me imagino nada fácil en un proceso, además demasiado mediático. Pues como tal no le otorgué el perdón, es una suspensión condicional del proceso. ¿Repites la otra parte de la pregunta? Sí, te decía que justamente eso, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? Que nos puedas explicar. En su momento, cuando leías el documento, decías esta parte que decidías, porque no te llevaba a ningún lugar de manera como espiritual esta parte de paz. Sí, creo que si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad tanto de cambiar como persona, y de esta manera, con la suspensión condicional, también tuve yo la oportunidad de poder decidir poder decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar, de una forma en la que no humillara, no denigrara, no ofendiera a otras personas. Y eso es lo que realmente a mí me da más paz, que ella no se pueda volver a expresar como se expresó de mí, de otras personas, y por eso creo que es mucho más sanador para mí el que se haya dado la suspensión condicional a que hubiera seguido con un proceso normal. ¿Y si ¿cómo es que se logra reclasificar el delito? Acá de ese lado. ¿Cómo es que se logra reclasificar el delito de un delito grave a un delito no grave? ¿Qué fue lo que dijo el juez y cómo fue que aceptó la reclasificación para que pudieran tener la vía alterna? Es muy importante dejar claro que ya no existe la clasificación o la distinción entre delitos graves y no graves.
Hay delitos que tienen medias aritméticas mayores y menores a 5 años y de eso depende la procedencia de figuras como esta, la suspensión condicional del proceso. Ahora también, aprovechando esta pregunta, es importante decirlo, siempre y cuando se cumpla con la suspensión condicional durante los 3 años, que puede haber un incumplimiento, y si hay un incumplimiento, por cierto, en virtud de que está vigente todavía la medida de prisión preventiva, el incumplimiento implicaría el libramiento de un orden de reaprehensión, una discusión y debate en revisión de medidas cautelares y que se reanude el proceso. Pero suponiendo que se cumpliera la suspensión condicional, como esperamos que sea, nunca habrá una resolución sobre la inocencia o culpabilidad de Yoselin H., ni sobre, en su caso, por qué delito sería culpable. La suspensión condicional implica que si se cumple a cabalidad y transcurre su plazo, se extingue la acción penal. Esto quiere decir que ninguna autoridad se pronuncia sobre si se cometió un delito o cuál delito se cometió. Sin embargo, desde luego que la disculpa implica un reconocimiento y es una vía de garantizar el derecho a la verdad de Ainara, además de que se tiene por reparado un daño, por lo que se debe entender que se tiene por realizado, desde luego, un daño. Además, si no lo habíamos hecho público en virtud del camino que estábamos siguiendo, el auto de vinculación a proceso por el delito de pornografía, que había sido apelado por la defensa de Yoselin H., fue confirmado por el Tribunal de Alzada, quien consideró que asistía a la razón a la asesoría jurídica de la víctima en todas las consideraciones realizadas en torno a los alegatos por los cuales la defensa argumentaba que no aplicaba dicho tipo penal. Esta fue la última resolución en el asunto y se dictó el día 20 de septiembre de 2021. Implica que para efectos del estándar probatorio aplicable para el auto de vinculación, sí había datos de prueba suficientes para establecer que Yoselin H. había cometido este ilícito. La reclasificación obedeció a encontrar la ruta. ¿Cada cuándo las tendrá que tomar? ¿Qué duración? ¿En cuánto tiempo? ¿Y quién va a determinar qué objetivos tienen que alcanzar a cumplir? ¿Para mí? Sí, Samantha. Las pláticas va a ser una vez al mes. A los micros, si se puede. Sí. Las pláticas van a ser una vez al mes durante 3 años. Las pláticas tendrán una duración de 1 hora sobre temas de violencia de género, perspectiva de género y por supuesto feminismo. Habían comentado esta parte Ainara, las disculpas públicas, perdón, las disculpas públicas por medio van a ser del canal de YouTube de ella, a través de las redes sociales, a través de un comunicado. ¿Cómo va a ser el tema ahí? Se va a publicar en algunos de sus canales de YouTube, no sé en cuál, y deberá ser difundido también en sus otras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Va a ser a través de las redes entonces de Yoselin. ¿Dónde va a ser? Sí. Okay. Sobre esta parte Abogado, que habían comentado existen, eran 4 agresores. Sobre esta parte que habían comentado, la discusión que ustedes dieron cuenta en la investigación, que se continuaban subiendo este video en redes sociales, WhatsApp, ¿desde cuándo toman conocimiento y hasta dónde está alcanzando esta parte? Porque, pues, si bien el hecho ya tiene tiempo que se concretó, ¿no? Entonces, no sé si el abogado o Ainara tengan algo respecto a esto. Meramente aclarar que tuvimos noticia a través precisamente de Ainara de que existía esta comercialización a través específicamente de la red de Telegram en el mes de agosto y se presentó la denuncia correspondiente y se están tomando todas las acciones por parte de la Fiscalía. Abogado, de los 4 agresores se detuvieron a 2. Uno ya fue liberado, Carlos N. continúa detenido. ¿Por qué él continúa detenido y los otros 2 siguen tras su búsqueda? Sin poder entrar en detalles, pero hay mucho que ya es hecho público y notorio respecto de todos los agresores sexuales y también de las personas que se tiene conocimiento que difundieron el video. Ya se está en una etapa más allá de la ministerial, decirlo de esta manera. Si bien desde luego el ejecutar un mandato judicial pues también depende de las facultades y su ejercicio por parte de Policía de Investigación para el rastreo y ubicación de las personas. En efecto, uno de los adolescentes, porque tenía una edad menor, no solo a 18, sino menor a 16 años, es que su pena máxima era de 3 años. Se logró 2 años, 2 meses, 22 días, y por la naturaleza del sistema de justicia para adolescentes, la pena alternativa planteada de la Fiscalía fue de libertad asistida. Está cumpliendo una condena. Usar la palabra de que fue liberado implica, sí, desde luego, cesa la medida de internamiento preventivo, pero la persona está purgando una condena.
En el caso de los otros dos, entonces, ¿no se va a seguir el proceso jurídico para detenerlos? ¿Será algo más personal, digamos? Y en el caso del otro implicado que sigue en prisión, ¿se hará lo mismo que con el que ya salió o qué procede con ellos? Desde luego que se va a seguir adelante con el proceso en todos los casos. En todos los casos se va a seguir adelante con el proceso, como lo hemos dicho, buscando justicia para Ainara. Las implicaciones de qué en cada caso implica justicia para Ainara, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, pues variarían, pero por supuesto que vamos a seguir adelante sin detener, sin miramientos, pues el proceso con todas sus implicaciones. Jocelyn tendrá que ir a firmar al penal cada cierto tiempo el libro de ¿Tiene usted el conocimiento de cada cuánto tiene que ir? La Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, mejor conocida como USMECA, hace estas determinaciones. Es ante esta unidad que tiene que acreditar Jocelyn H. y cualquier persona sujeta a una suspensión condicional el cumplimiento puntual de todas y cada una de las condiciones. ¿Podrá salir del país? ¿Cada cuánto tiene que ir? Las condiciones ya se dieron a conocer, las condiciones de la suspensión condicional, y tiene que dar cumplimiento a ellas e informar a la unidad, acreditar que está cumpliendo. Ainara, a la fecha de que realizaste esta denuncia, ¿te has sentido segura en las calles o has recibido algún tipo de amenaza? Porque una de las personas que está involucrada en esto, los familiares comentaban que tenían el dinero suficiente para pagar al juez. Pero más allá de todo esto, ¿te has sentido en libertad completamente tú en la calle? ¿Te has sentido segura? ¿Te has sentido en paz? Pues creo que fuera de mi denuncia, como mujer en México nunca te puedes sentir completamente segura en la calle. Pero más específicamente, y dejando aparte que soy una mujer que vive en México, que pues no es seguro, en parte sí y en parte no, porque así como hay muchísimas personas que me han apoyado bajo suelo, cosas así, y creo que con eso nunca te puedes sentir completamente segura. No lo sé, la verdad. Creo que eso es algo que tendré que ver más a futuro, pero sí, claro, me encantaría poder salir, pero al mismo tiempo me gustaría quedar. Para poder seguir ayudando a las mujeres a cambiar la sociedad en la que vivimos y que no se quede en que solamente me fui, sino que pude ayudar a que las mujeres empezaran a sentir más seguras en la calle. En materia de perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, el caso de Ainara es pues sí está sentando un precedente de alguna u otra forma. No sé si me podrías explicar un poquito en materia de juzgar con perspectiva de género y ahora recientemente con los cambios que hizo la Corte al protocolo. Sí, pero posiblemente lo puede contestar mejor Javier, quien al final es la asesoría jurídica y conoce el caso perfectamente. Bueno, quien quiera. Desde luego que en este caso se mencionó ayer en la audiencia y en cada una de las audiencias, tanto en el caso de Jocelyn H. como en el caso de los adolescentes agresores, la perspectiva de género es una obligación de las autoridades, tanto ministeriales como jurisdiccionales, de aplicarla conforme precisamente al nuevo protocolo que acaba de ser modificado por la Corte. Es una herramienta fundamental, entender que el derecho fue básicamente construido por hombres, pensando en hombres, es decir, es androcéntrico, está heteronormado, y tomar en cuenta que estas categorías no estaban pensando en mujeres. Es importantísimo que las autoridades, precisamente aplicando la perspectiva de género, flexibilicen e interpreten con esta perspectiva, y para proteger a grupos vulnerables en general, que los incluye la perspectiva de género expresamente en el protocolo de la Suprema Corte, a pesar de, pues, precisamente que está viciada la ley mexicana por estas características. Ainara, ¿qué estás haciendo tú ahora? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué quieres para ti? Por el momento he estado nada más enfocada en mi denuncia y en todo lo que conlleva esto, que es un proceso, además de lo legal, psicológico muy fuerte. Voy a estudiar Derecho, espero entrar el próximo año a la carrera y ya. Emocionalmente, ¿cómo sigues trabajando? Porque hablas que fue justamente... ¿Sí? Si bien no se puede hablar de la reparación del daño, algo se refería que Jocelyn tiene que pagar con propiedad.
¿Tienes material? Les exhortamos de nuevo en ese sentido, no repetir preguntas. Lo que queremos es información. Ya se contestó una pregunta al respecto y la respuesta va a ser idéntica. En el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, algo se dice al respecto. No diremos más ni daremos detalles, pero es fundamental recalcar que toda víctima tiene derecho a una reparación integral del daño, y la integralidad va más allá de lo económico al existir un efecto restaurativo, compensatorio y reparador en las demás condiciones. Te preguntaba hace un momento, Ainara, que de qué manera estás trabajando emocionalmente, porque ha sido un proceso muy duro para ti, y me imagino que psicológicamente pues sigues trabajando esta parte emocional. ¿Qué estás haciendo para reponerte todo esto? Llevo años en terapia psicológica. Aparte de eso, creo que también he trabajado muchísimo yo conmigo misma en poder aceptar lo que pasó y poder estar bien con que eso pues me pasó, y eso también me ayudó a ser la persona que soy el día de hoy. Y la verdad, yo estoy muy contenta con la persona que soy el día de hoy. Y pues eso, es terapia psicológica y yo sola poder trabajar conmigo y estar feliz y en paz conmigo misma. ¿Tu familia cómo está o cómo le impactó? A un libro o a alguna serie o contar tu historia en una de esas plataformas a gran escala. Híjole, eso es algo que jamás había pensado, no lo sé, creo que eso es algo muy a futuro y que nunca había contemplado. Abogado, yo quisiera que nos aclarara si después de los 3 años de que Yoselin cumpla con las medidas cautelares, ¿es verdad que quedará entonces sin antecedentes penales o cuál será su estatus? Y si ella fue su abogado dijo que ella fue quien propuso la disculpa pública, ¿esto es así o fue una medida más bien impuesta? Bueno, no habría posibilidad de una salida específicamente de suspensión condicional del proceso o básicamente cualquier otra sin que existiera de por medio el ofrecimiento, por lo menos de una disculpa, que en este caso Ainara decide que sí suceda. Como lo refirió la propia Ainara, en el caso de los adolescentes no ha aceptado los ofrecimientos que han habido respecto de disculpas. Vaya, es desde luego algo que se requiere como parte de cualquiera de estas salidas que exista una disculpa. ¿Y me puede repetir la primera parte de la pregunta? Sí, la de los antecedentes. Es correcto, en cualquier caso, cuando una persona cumple una condena, todos tenemos derecho al olvido, a que una vez que hayamos pagado nuestra, deuda con la sociedad, no exista más consecuencias que las explícitamente impuestas por la sentencia penal. En cualquier caso, no debería existir esta concepción de los antecedentes penales como algo que deja una marca de por vida en una persona, pero específicamente en el caso de la suspensión condicional del proceso, sus efectos, si se cumple a cabalidad, son la extinción de la acción penal con una pequeña salvedad. No puede una persona acceder a un nuevo mecanismo como este a los 5 años, dentro de un plazo de 5 años al haber terminado el periodo del anterior. Sobre el 5% que se va a otorgar de las ganancias de Yoselin, ¿lo escoge ella, la fundación o el lugar, o lo escoge Ainara? Amiga. Nada más no me quedó claro esa parte. Esos detalles son objeto de un convenio que en fecha precedió, desde luego, a esta audiencia y que están allí establecidos. Abogado, este convenio del que habla, ¿cuánto tiempo les tomó lograrlo? ¿Y fue bilateral, unilateral, hubo un estira y afloja? Pues estuvimos meses trabajando en ese convenio, es algo que se acordó entre ambas partes. ¿Quieres agregar algo? Y pues la verdad, en la medida en la que, como lo ha expresado, como lo hemos platicado antes con Ainara, en la medida en la que ella se siente satisfecha con este convenio como asesoría jurídica, pues nosotros también. Y sin duda señalar que esto no hubiera sido posible sin que en la defensa de Yoselin hubiera también entendimiento, apertura, y esto es algo que sin duda también se agradece. Se pusieron realmente, creo, en un papel de empatizar, en un papel de escuchar, y la verdad es que pues básicamente todo lo que Ainara valoraba y que fue decidiendo que debía resultar en este caso fue finalmente objeto del acuerdo.
Ainara, ¿crees que ha valido la pena todo el proceso que has vivido y cuál es el mensaje que le das a las niñas, adolescentes, mujeres que han sufrido violencia? Sí, claro que ha valido la pena. La verdad es que yo al principio creía que se iba a quedar en un carpetazo más. Entonces sí creo que ha valido la pena, porque fuera de que yo estoy recibiendo justicia, creo que también estoy dando un mensaje a otras víctimas de fuerza, de que sí se puede, de que, pues como dijo Sam, si uno puede, todas podemos. Y justo ese es el mensaje que me gustaría darles, que si yo pude, todas podemos lograr algo de justicia, que pues obviamente nunca te van a quitar el daño que te hicieron, pero el tener esa como satisfacción, por decirlo así, de que la gente o el juez o quien sea acepte lo que te pasó, que quede claro que lo que están diciendo es verdad. Creo que eso ha valido la pena completamente. ¿Qué sientes en este momento por Jocelyn Hoffman? ¿Qué siento por ella? No lo sé. Obviamente no es una persona muy de mi agrado, pero tampoco es una persona a la que odie. Creo que es más un poco de indiferencia, por así decirlo, porque sí, no voy a decir que de verdad me cae bien o que me cae pésimo ni nada. Simplemente es una persona que me hizo daño, que ha sido parte de mi historia y hasta ahí queda. Licenciado, importante que comente también a los medios y haga a lo mejor un llamado de, no sé, a las personas que quieran hacer este tipo de denuncias, porque de repente hemos sabido de muchos casos y sin caer en la revictimización, para poder creer, porque justamente muchas chicas de repente han manifestado, pero también no hay pruebas y toda esta situación. O sea, ¿qué mensaje podría dar usted para no caer en una revictimización y que se pueda llegar a un caso como el de Ainara, ¿no? Un caso bien concreto. Samantha, ¿te gustaría contestar esta pregunta? Creo que es más de tu ámbito, la entendí relacionada con redes sociales, denuncias anónimas, denuncias públicas, pero con tu... Pues yo puedo contestar una parte. Por supuesto, siempre hay que creerle primero a la víctima. Siempre es lo primero que hicimos con el caso de Ainara, que continuamos haciendo. Reiterar que continúan con todo nuestro apoyo. Lo que nosotras hacemos en FEM por FEM es que al dar la asesoría del caso lo canalizamos con despachos que sabemos que actúan con perspectiva de género y que le van a creer a la víctima con la misma fuerza que nosotras, como fue el caso de Shooter del Sol Goffman Abogados. Entonces siempre creerle a las víctimas y reiterar que nosotras estamos aquí para ustedes, mujeres, no están solas, tienen una tribu detrás. Bueno, con esto concluimos la rueda de prensa. Les agradecemos mucho su asistencia y el interés, así como el seguimiento que le han dado al caso. Buenas tardes. Gracias. ¿Se pueden parar un poquito para las fotografías, por favor?